Muy buenas tardes a todos. Si se van sentando, por favor, que vamos a empezar. En primer lugar, a mi derecha está Juan Ángel Ruiz Jiménez. José Ángel Ruiz Jiménez. Es autor del libro que habéis visto en la entrada, Llegó la barbarie, un libro muy relacionado con la película que acabamos de ver. José Ángel es doctor en Historia, ¿no? Y tiene un diploma de estudios avanzados en paz y conflictos por la Universidad de Granada, también un máster europeo de Derechos Humanos y Democratización por la Universidad de Padua. Ha estado además de profesor visitante en universidades de la zona de la ex Yugoslavia, tiene varios libros publicados y creo que podemos decir que es una autoridad en este tema y por lo tanto pues nos alegra contar con él para un poco enmarcarnos el conflicto, por la presentación que yo he visto que nos vas a hacer, enmarcar el conflicto y luego un poco entrar al detalle más o menos del papel de los medios de comunicación. Los que vivimos aquí somos muy conscientes y vivimos en nuestras propias carnes el papel que tienen los medios de comunicación en la alimentación de los conflictos, y yo creo que la ponencia que José Ángel nos va a hacer, pues en realidad lo que va a hacer es reafirmarnos, pero bueno, creo que tiene un punto de vista muy interesante que vale la pena recordar. José Ángel, por favor. Buenas tardes, es un placer estar aquí esta noche. En primer lugar, muchísimas gracias a la organización por su amable invitación y por su acogida, y a todo el público que ha decidido pasar esta tarde de sábado con nosotros. Pues se me ha pedido que haga una introducción al conflicto porque es una película a la que acabamos de ver bastante dura, pero que deja al espectador muchas dudas. ¿Cómo se ha llegado hasta ahí? ¿Cómo este país, que aparece en los primeros minutos como normal? Incluso hay uno de los personajes que en un momento dice: esto no es Somalia, esto es Europa, estas cosas no pueden pasar aquí, y de repente pasan. Pues, ¿cuál es el camino desde una sociedad como la yugoslava, no solo diversa, sino orgullosa de su diversidad? ¿Qué pasa para que tenga lugar una masacre como la que durante varios años asoló la región? Si podemos hablar de algunos ejes muy básicos, porque es una cuestión compleja, de la violencia en la región, primero es su carácter plurinacional. Yugoslavia era un país, un estado, donde convivían varias naciones. Y eso es algo bastante complejo, porque en Occidente hay una equivalencia entre nación y estado, porque vivimos bajo un principio de soberanía nacional, por tanto se entiende que cada nación es soberana, por tanto debe tener su propio estado, porque de no tenerlo significa que está sometida a un estado extranjero. Entonces aquí tenemos un estado, pero varias naciones. El segundo es el uso de la historia. Como en los mediados últimos años 80 se fueron difundiendo visiones de la historia, popularizando por canales oficiales. Era un país socialista, entonces toda la cultura, el cine, la prensa, la literatura, la radio, la televisión estaba en manos de autoridades públicas, cada vez menos en manos de las autoridades públicas federales, o sea, de Yugoslavia, y cada vez más por la descentralización en las de sus repúblicas, que tenían cada una pues sus canales de radio, televisión, prensa, etc. Y la prensa lo que hizo fue fomentar resentimiento y desconfianza hacia el resto de naciones. Esas naciones que se habían señalado como hermanas durante décadas, pues de repente empezaron a verse como sospechosas y finalmente como enemigas. Y por último, un círculo vicioso, lo llamo de profecías autocumplidas, porque hubo un ciclo de violencias que causaban otras violencias por venganza y por prevención. Y digo profecías autocumplidas porque antes de la primera violencia ya los políticos y la prensa habían estado anunciando que tu vecino era malo, era peligroso, era agresivo. Y la gente en principio se negaba a creerlo, incluso cuando la televisión preguntaba: bueno, ¿usted cree que puede haber guerra en Yugoslavia? La mayor parte de la gente se reía. Decía: hombre, ¿cómo va a haber guerra aquí? No. Si los políticos tienen sus problemas, se pelean entre ellos, que se peleen. Yo no voy a coger un fusil
Pues ponen a matar gente por políticos. Además por políticos tan ridículos como los que tenemos. Conmigo que no cuente. Y terminó sucediendo que estas mismas personas se vieron forzadas a elegir porque sus otras opciones eran, como digo, o dejarse matar o huir. Este espacio ocupado por el Estado, que se llamó en su momento Yugoslavia, es un espacio muy diverso porque ha tenido muchas influencias históricas. Parte de él estuvo bajo el dominio del Imperio Austriaco, entonces hay influencias católicas. Si simplificamos mucho, digamos que es un espacio donde su población comparte muchísimas cuestiones de comida, de lengua, de cultura, de forma de ser, de forma de vivir, sienten una afinidad muy grande, pero hay otros factores que los dividen. Esta cantidad de influencias que existen en la zona la enriquecen, la hacen interesante, la hacen fascinante, pero esa diversidad, esa variedad que es un tesoro, también a veces es una bomba de relojería si se explotan las diferencias para azuzar unos vecinos contra otros. ¿Y quiénes eran estos vecinos? ¿Por qué este conjunto de población que comparte, como les decía, lengua, comida, cultura y forma de ser, se saben entre ellos que tienen una afinidad especial? Pues hay influencias musulmanas. Uno de los personajes, el bosniaco, el que permanece en la ciudad, pues es musulmán como toda su familia, herencia del Imperio Turco Otomano cuando controló la región. Otros son cristianos ortodoxos, que estaban ahí cuando llegaron los turcos y nunca se convirtieron al Islam, son los serbios. Los croatas, los eslovenos, son católicos y hablan la misma lengua con una pequeña variante, pero tienen una identidad nacional distinta, croata, y una religión distinta, católicos. Básicamente entre estas tres identidades es entre las que habría los mayores problemas durante el conflicto armado. Si hacemos un resumen muy somero de la historia occidental en los últimos 200 años, quizá el hecho más relevante, que más ha cambiado la historia, fue el cambiar el sujeto de la soberanía, de dónde proviene el poder, de los reyes y los dioses, se servía a un señor y se creó un dios, a que se matara a los dioses, se matara a los reyes y la nueva soberanía recalara en la nación. Los países, los estados, por tanto, dejan de estar sometidos a un dios y a un rey, sino a ese conjunto de todos los ciudadanos que forman la nación. Y eso es bastante sencillo en un lugar como Francia, como Italia, como Alemania, donde la inmensa mayoría de la población se identifica con una identidad nacional similar. Y el cambio es complicado, pero es mucho más natural que en un espacio como este, que es un collage, cada color es una nación. Por tanto, si un día estas personas que conviven deciden crear nuevos países, pues hay muchas zonas que todos pueden reclamar, porque todos afirman. Los rojos dicen, bueno, pues el país rojo debe llegar hasta donde está la última raya roja, porque toda mi nación debe estar junta, porque la nación es soberana, y si queda espacios rojos fuera de mi estado, significa que hay hermanos de mi país, hermanos rojos sometidos a verdes, a amarillos o lo que sea. Entonces, como todos aspiran a tener su propio estado que una a todos los de su misma nación, pues en un espacio como este, que era un auténtico collage, eso era imposible. El gran problema vino en que todos se querían quedar con estas zonas multicolores. Y particularmente en la zona central, como es lógico, es donde se encuentran todos los colores. Si nos vamos al extremo derecho, casi todo es rojo, al extremo izquierdo casi todo es azul, pero la zona central confluye. Bien, los problemas entre los vecinos de la región comenzaron, curiosamente, cuando al fin se liberaron de potencias extranjeras. Después de la Primera Guerra Mundial, este espacio históricamente dominado por turcos, por austriacos, consigue tener su propio país. Para solucionar el problema de su diversidad nacional, se unió a todos los eslavos del sur con toda la variedad que tenían, serbios, croatas y eslovenos, en un solo estado bajo la corona serbia. El concepto, la idea era, tenemos semejanzas, tenemos diferencias, si
nos centramos en lo que nos une, creamos un solo país, un solo Estado, y nos libramos de estar sometidos a alemanes, a turcos o a lo que sea. Esta es la idea inicial. Pero este nuevo Estado, esta primera Yugoslavia, al principio no se llamaba Yugoslavia, que significa el país de los eslavos del sur. Era un reino. Y este reino tenía un rey que era como natural de una sola de estas nacionalidades. En este caso, el rey de Serbia. Entonces, el resto de identidades nacionales se sintieron sometidas. Sintieron, bueno, estamos en un país que todos compartimos, pero al final el rey es serbio, y al final los serbios son los que controlan este Estado. Y particularmente los croatas, que eran católicos, no eran ortodoxos como los serbios, aunque ambos son cristianos, y venían de un país más refinado, más avanzado, les molestaba que fuesen los serbios, a los que eran como más catetos, que fuesen quienes tenían el control mayoritario del Estado. Este predominio serbio fue creando resentimiento en el resto de nacionalidades, pero un resentimiento que en principio no tenía por qué terminar en tragedia. La Segunda Guerra Mundial supone un enorme impacto en Yugoslavia, porque confluyen todos los distintos proyectos que había para el país. Los que querían continuar con el reino de Serbia, como estaba hasta entonces, con sus fronteras, a los que se llamó Četniks. Draža Mihailović, el señor que ven con gafas, pues era el líder de estos serbios ortodoxos monárquicos. Los croatas tenían otros planes. Se aliaron con los nazis, crearon su primer estado independiente, el primer estado croata independiente, y siguiendo las ideas, como ven a Ante Pavelić, que por cierto está enterrado en España, a su derecha arriba, ya ven por el gesto, su porte fascista, pues siguiendo esas ideas trató de crear un estado étnicamente puro croata, con lo cual hubo un genocidio de los serbios que vivían en esa parte del país. Un genocidio particularmente violento porque se usaban mazas, se mataba a cuchillo, como a los animales. Incluso inventaron un cuchillo para que hiciera más fácil matar sin cansarse, porque mataban tantos serbios cada día que se les cansaban las muñecas, los brazos. Así que mejoraron el diseño para ser más eficaces. En medio estaban los propios alemanes e italianos que habían invadido el país, estaban los bosnios musulmanes que en gran medida se aliaron con los nazis porque los enemigos de los nazis eran también los comunistas, hablaremos con ellos, porque estos comunistas son los del señor que ven abajo a su derecha, Josip Broz Tito, que dentro de este universo de conflictos que tuvieron lugar en Yugoslavia dentro de la Segunda Guerra Mundial, podemos distinguir, para simplificarlos, dos guerras. Una, la de los yugoslavos que querían echar a los invasores alemanes, y otra, mucho más importante para los nativos, la lucha entre ellos para ver, el día que acabase la guerra y se fueran los alemanes, quién se iba a quedar con Yugoslavia, qué proyecto iba a prevalecer. El de dividirse en varios estados, como querían los croatas, el de mantener una monarquía, como querían los Četniks, o el proyecto de Tito, que fue el que se impuso. Y Tito trató de equilibrar todos estos conflictos, tratando de aprender del pasado. Aquí vemos algunos carteles del Estado croata independiente, donde se aprecia sus tendencias claramente fascistas. Aquí se ve cómo quedó Yugoslavia dividida durante la Segunda Guerra Mundial, cómo hay un Estado croata que se extiende mucho más allá de lo que hoy es Croacia, porque aprovechando su pacto con los nazis que ocupaban el país, pues hasta donde estaba la última tumba croata, pues hasta ahí debía llegar Croacia. Tito, al que ven ahí en la fotografía, pues trató de conciliar, trató de salvar Yugoslavia, y su proyecto fue el siguiente. Primero, hacer tabula rasa con el pasado. Es decir, bueno, lo pasado, pasado está, y en verdad no hemos sido unos yugoslavos haciendo unos daños a otros. Aquí ha habido fascistas que ya han sido derrotados y se han ido. Y la estructura que plantea es,
para evitar resentimientos contra el centralismo pasado, crea una estructura federal, con 6 repúblicas, cada una con su parlamento, con sus elecciones, dentro del Partido Comunista, que era el partido único, etc. Entonces, 6 repúblicas, estructura federal, para que todo el mundo se sintiera cómodo en lo mejor. Y el siguiente eje fue restar importancia a las identidades nacionales y crear una identidad nueva, compatible y superior con las antiguas. O sea, que uno pudiera ser croata, serbio, montenegrino y a la vez yugoslavo, algo así como ser tejano y a la vez estadounidense, para que todo el mundo se sintiese cómodo. Un nivel de descentralización compensado con un poder central fuerte y con una ideología del socialismo que decía todos somos hermanos trabajadores, no es muy importante la nacionalidad, sino la clase social. Pues esos 2 ejes, descentralización y socialismo, fueron los que crearon una Yugoslavia próspera durante varias décadas y también con una economía aparentemente más próspera de lo que realmente era, pero que consiguió un lugar en el mundo muy respetado, porque era un país socialista, pero a la vez abierto a Occidente, donde sus ciudadanos podían entrar y salir con libertad, tenían 30 días de vacaciones pagadas, viajaban a Italia, a Alemania, donde querían. Fue líder incluso del movimiento de los países no alineados, que tuvo una gran reputación internacional. Y el escudo refleja, el emblema del país refleja bastante bien cuál era el plan, el concepto de esa Yugoslavia. 6 llamas, que representan a sus 6 naciones distintas, cada una tiene su reconocimiento, somos 6, pero somos fuegos que ardemos a la vez, estamos todos juntos, somos un solo pueblo y próspero. De ahí el trigo, y bajo la idea socialista que nos une a todos, es el pegamento que nos une a todos. Y el otro pegamento era el propio Tito, la figura de Tito. Y ahí ven el emblema del equipo de fútbol del ejército, de los antiguos partisanos, los guerrilleros que combatieron tanto a Chetniks como a nazis, etc., los que ganan. Pues el ejército, el movimiento guerrillero partisano se convierte en el ejército de la nueva Yugoslavia, y su equipo pues también simboliza, si ven las 6 líneas que hay debajo negras, simboliza de nuevo los 6 países, las 6 llamas que unen juntas y el alfabeto cirílico y latino, para dar la idea de que este es el país de todos, todos estamos representados. Pues fueron años en los que Yugoslavia, igual que España, levanta la cabeza en los años sobre todo 60, gracias al turismo internacional. Era un país como España, bonito, barato, de gente simpática, de playas espectaculares, un país además socialista, había interés en Europa por poder conocer cómo era por dentro un país socialista, porque era muy difícil ir a los países satélites controlados por la Unión Soviética o a la propia Unión Soviética, donde los turistas pues estaban muy controlados, lo que podían ver, lo que no podían ver, dónde iban, dónde no. En Yugoslavia había libertad tanto para entrar como para salir, la gente vivía bien, y durante los años 50, los años 60, los años 70, pues fue un país referente que con el socialismo, de que en el socialismo se podía vivir materialmente bien y con libertades. Este era el mapa de las 6 repúblicas de la Yugoslavia unida, que coinciden casi exactamente con los de los 7 estados actuales, si contamos a Kosovo, que han salido de ella. Cuando fallece Tito, nos da una idea de la reputación, del prestigio internacional que tiene Yugoslavia, la cantidad de jefes de Estado de todo el planeta que fueron a su entierro. Era un país enormemente querido, respetado y líder, y Tito uno de los grandes líderes mundiales. Sin embargo, al desaparecer Tito, se ponen de manifiesto muchas de las contradicciones que ya estaban apareciendo en los últimos años de vida del mariscal. Y era que los elementos que hemos dicho que mantienen al país unido se ven debilitados enormemente. Uno de ellos era Tito y había fallecido. El otro era el socialismo, que ya en los primeros años 90 se veía que iba a desaparecer. Entonces los líderes políticos que querían mantener su poder sabían que tenían que abandonar el socialismo, que no había ya futuro en el socialismo. Ese pegamento también desaparece. Y la forma de promocionarse, de seguir teniendo poder, o de quien no lo tenía, promocionarse y obtenerlo, era mediante el nacionalismo.
Y en época de Tito se había dado una tensión bastante curiosa. Las partes, las repúblicas, las partes de Yugoslavia, habían ido exigiendo competencias al poder central. Si el poder central socialista yugoslavo los negaba, las partes le acusaban de centralismo. Dicen, bueno, aquí mucho discurso de hermandad, de unidad, pero esto es como en la época de la monarquía. Al final Belgrado lo quiere seguir controlando todo. Exigimos descentralización. Si el centro se negaba, se lo acusaba de centralista. Si el centro iba transfiriendo competencias, pues las partes no quedaban satisfechas, sino que eran un poco más fuertes para seguir exigiendo más y el Estado central un poco más débil para ir negándolas. Ya en los primeros años 90, justo antes de la guerra, se había transferido prácticamente todo y las 6 repúblicas yugoslavas eran casi independientes. Ya solo las unía un ejército común para todos, el ejército federal, una moneda y la representación exterior, diplomática. En todo lo demás, las competencias estaban transferidas. Por tanto, eran ya casi de hecho 6 países. Bien. En los mediados últimos años 80, en los primeros 90, se da el proceso que les decía de instrumentalizar las identidades nacionales. Ese país plural de la hermandad se fue rompiendo porque los líderes de estas 6 repúblicas que habían ido pidiendo más competencias a la federación, acumulándolas, la habían ido usando para denunciar la propia idea de Yugoslavia, que decían, nosotros somos una nación, decían croatas, decían en menor medida montenegrinos, decían los eslovenos, somos una nación y Yugoslavia es una trampa para acabar con nuestra nación, porque se nos dice que nuestro país es Yugoslavia, con lo cual nuestra nación, llámese Serbia, llámese Croacia, queda diluida dentro de la yugoslava, y nuestras canciones, nuestra historia, todo lo que hacemos nosotros como nación, al final va a desaparecer. Entonces, si queremos ser nosotros mismos, mantener nuestra identidad, tenemos que salir de Yugoslavia. Bajo este discurso se ocultaba, o no tanto, el que los líderes de estas 6 repúblicas, que habían ido poco a poco eliminando el poder federal, ya querían quedar totalmente libres de cualquier interferencia, porque el poder federal al fin y al cabo era una interferencia a su poder, a su capacidad de decidir. Si se independizaban, pues ya no había ninguna autoridad sobre ellos. Era el último paso de un proceso que ya venía de antes. Entonces, estas 6 repúblicas fueron promocionando algo que en principio se vio como inocuo. Pues los libros de historia fueron cambiando, entonces Yugoslavia, Tito, el mito fundacional de que Yugoslavia se creó luchando contra los nazis y por las libertades, etc., pues se fue criticando cada vez más, diciendo, bueno, pues Tito lo que hizo fue atarnos a Yugoslavia, negarnos como nación, etc. Los mapas en los que las 6 repúblicas, por lo elástico que hemos visto antes de hasta dónde llega su población, pues reivindicaban que debían ser una nación libre, independiente y con fronteras que iban más allá de las que marcaban las de la república dentro de Yugoslavia. El idioma, aunque se entendían y se entienden entre ellos, para marcar que sea una nación, pues se promocionaba el idioma. Se decía, bueno, el serbo-croata no existe. Aunque un serbio y un croata se entiendan como uno de Cádiz y uno de Cantabria, pues decían, no, pero tenemos otra gramática, esto es otra lengua. El serbo-croata es un invento del yugoslavismo. Aquí se habla croata o aquí se habla serbio, el esloveno y el macedonio eran diferentes, el montenegrino, que no era diferente, ya también es una lengua. Y en fin, aunque la capacidad de comunicarse es absoluta, por razones políticas se dividieron. Algo así como si en México dijeran, bueno, pues aquí la lengua es el mexicano, en Nicaragua el nicaragüense, etc. Aunque el nivel para comunicarnos entre ellos, capacidad de comunicación, pues sea total. La religión fue otro medio de dividir, pues nuestra nación es católica, o es musulmana, o es ortodoxa, y la suya no. Nuestra nación es así, tiene esta creencia, y queremos nuestro propio país ortodoxo, o musulmán, o católico. Y los medios de comunicación, que también todo estaba controlado por los mismos líderes, y si había cualquier exposición cultural, qué libros se publicaban, todo aquello que promocionaba Yugoslavia no tenía ninguna subvención, ningún apoyo. La gente, los intelectuales sabían que si querían progresar, recibir dinero, posiciones, etc.,
el caballo ganador era el de los líderes de las repúblicas. Entonces los medios, los libros que se publicaban, las revistas, iban promocionando esta idea nacional y dejando en segundo plano la Yugoslavia. Otro elemento fundamental es el de agravio y codicia. El de agravio, porque para mostrar a los vecinos de que sus antiguos hermanos, en el lema de hermandad y unidad, no eran hermanos, sino gente mucho más perversa de lo que parecía, se empezaron a rescatar de la historia y a exagerar todos aquellos agravios del pasado. Y en las versiones que daba cada república de sus vecinos los habían agraviado. Pues los serbios se quejaban del genocidio de los croatas contra los serbios en la Segunda Guerra Mundial. Y esto con Yugoslavia se hizo borrón y cuenta nueva. Los croatas, de cómo los serbios los habían dejado en un segundo plano en la época de la primera Yugoslavia, con el rey. Los musulmanes se quejaban de que en Yugoslavia pues, era un país socialista que no reconocía un papel importante a la religión, y para el Islam es muy importante que el Estado se rija según los principios del Islam, y el que fue primer presidente de Bosnia-Herzegovina, Ali Izetbegović, en su libro lo dice claramente: es imposible vivir en un país musulmán, que es lo que nosotros necesitamos, compartiéndolo con los valores ni socialistas ni liberales occidentales. Necesitamos nuestro país. De manera que los agravios no nos dejan a los musulmanes tener un país como nosotros necesitamos para expresarnos como una nación que somos. Todos se sentían agraviados por todos. Y lo que les unía en la historia, no se hablaba de ello, y de todo aquello que hubiera podido suceder entre ellos en el pasado, todo aquello se sobrepromocionaba. Así que es un auténtico choque de victimismos. Todas las 6 repúblicas se sentían víctimas y ninguna decía ganar nada ya con Yugoslavia, lo cual es imposible, porque si eres tú la víctima, el otro debe ser agresor, victimario, algo habrá ganado. Es imposible matemáticamente que todos salieran perdiendo. Se me ha pedido que me centre en los medios, que es lo que voy a hacer a partir de ahora. ¿Qué papel tuvieron los medios de comunicación en esta progresiva desafección hacia Yugoslavia y esta sobrepromoción del nacionalismo? Aquí vemos una revista Vox que era musulmana y que recordaba cómo en la época de los turcos, pues ellos eran los que controlaban la región. Era como reivindicar: tenemos que recuperar lo nuestro, esto fueron tierras del Islam. Y abajo se representan con la estrella en el gorro lo que entonces controlaba Yugoslavia, los socialistas. Pues nosotros, como nuestros heroicos antepasados, debemos cortar las cabezas y recuperar lo que es nuestro. Y ahí tenemos la revista Mladina, eslovena, que se hizo muy popular porque ridiculizaba, se reía de todo aquello que en Yugoslavia era sagrado y con lo que nadie se metía. Se metía con Tito, se metía con el ejército, con todo lo que tuviera que tener que ver con Yugoslavia. Y las autoridades federales aquí tienen un problema, porque si decidían cerrar una revista o procesar a algún periodista, pues daba la razón a los eslovenos. ¿Veis? Es que esto es un país autoritario que no nos deja expresarnos. Y si los dejaba hacer, pues veían cómo se iba imponiendo una visión monolítica, porque el gobierno de esa república era anti-yugoslavo, un discurso anti-yugoslavo. Así que también el gobierno central fue teniendo una parálisis de no saber cómo reaccionar entre eso, de mucho enfado, mucha tensión, pero ninguna falta de respuesta eficaz. Aquí hay esto es un, llamémosle, monumento de la época otomana. Son cráneos serbios de un alzamiento serbio contra la dominación musulmana, y los musulmanes, como escarmiento, pues hicieron una torre con cráneos de serbios para que los serbios supieran quién mandaba ahí. Esta revista Vox, esta revista pro-musulmana, llegó a regalar con sus ejemplares un juego como de arquitectura. Decía: aprendamos como nuestros antepasados turcos a construir, y el juguete era carabelas de serbios, para que la gente pues jugase con eso. Y esto también entre los serbios pues iba creando miedo. Dice: bueno, nosotros estamos en esta república, Bosnia-Herzegovina, donde los musulmanes son mayoría, en Yugoslavia los serbios somos más, pero si este país se independiza, vamos a ser una minoría dentro de gente que no nos quiere.
Y lo mismo sentían en Croacia. Croacia que reivindicaba su identidad, su libertad, el independizarse democráticamente con un referéndum. Los serbios que vivían allí decían, bueno, yo ahora mismo en Yugoslavia vivo con todos los demás serbios en un mismo estado. Y los croatas son parte de. Si Croacia se independiza, yo voy a quedar como ciudadano de segunda clase. Porque además, este nacionalismo, aquellos que eran croatas, pues lo ven con naturalidad. Pero quienes vivían en esa república y no pertenecían a esa identidad nacional, el hecho de que las banderas, símbolos de la época del primer estado independiente croata nazi, estuvieran por todas partes, estas marchas de gente vestida de uniforme con banderas croatas, pues a quien no era croata le intimidaban. Justo antes de la final del último mundial de fútbol, Croacia jugó la final, pues recuerdo una entrevista en la calle de Televisión Española a un chico los chicos que estaban jugando, y preguntaron, bueno, ¿vais a ver el partido? Sí, sí, claro que sí, ¿quién va a ganar? Ah, porque es Croacia, vamos a ganar a Francia. Y esto, el verano pasado fue hace 2 veranos, la final del mundial. Hace 2 veranos, ¿no? Pues detrás de los chicos había un graffiti de la Ustasha, de este movimiento nazi que llevó a cabo aquel genocidio contra los serbios, y que en parte el nuevo Estado croata en parte es heredero, se siente heredero de él. Entonces uno ve eso en televisión, pues ve un dibujito en la pared, para que vean hasta qué punto todavía hoy permanece esa mentalidad. Quien no es croata se siente amenazado. Bueno, simplificando mucho, pues podemos señalar que cómo empieza la guerra, cómo se consigue que la gente empiece a matarse. Porque las revistas, los juegos, las banderas, las exposiciones, los libros no matan a nadie. Pues fue una guerra en gran parte de diseño, porque en más de una ocasión se pagaron a paramilitares para que empezaran a matar. Y eso es lo de la profecía autocumplida, porque uno se niega a pensar que su vecino le vaya a hacer daño, pero si pagas a gente para que empiece a matar, pues ya todo lo que te han dicho, toda esa información que se ha ido inoculando en la mente de que tu vecino algún día se va a volver contra ti, y te niegas a creer, cuando ves que la televisión, que quiere promocionar eso, pues señala, pues ya han empezado a matarnos, te das cuenta de que o tú peleas por tu vida, o esperas que vengan a matarte, o te vas del país. Y así empezó gente paramilitar pagada, a veces hooligans de los que van al fútbol, y se tomó grupos de hooligans ultranacionalistas del fútbol, se les dieron armas, y esa gente pues le dicen, bueno, pues tú eres un serbio, como buen serbio tienes que ir a matar musulmanes y a matar croatas, porque quieren acabar con nuestra nación, con lo que hemos sufrido. Y esta gente va encantada, porque son gente chiflada. Pero sus víctimas lo que ven es que los serbios los han empezado a matar, con lo cual para protegerse tienen también que empezar a matar serbios. Y ahí empezó el círculo que ya era muy difícil de parar y que ya tenía su propia inercia. Pues entre el año 91 y 95 tuvo lugar la guerra entre Croacia y Serbia para fijar la frontera anterior. Aquí ven imágenes de los 90, cómo el nacionalismo croata recuperaba la frase icónica de este movimiento fascista, la Ustasha, que es Zadom Spremni, preparados para la patria, para morir por la patria. Aquí vemos cómo en Bosnia los serbios que vivían dentro del país, lo hemos visto en la película, cuando Bosnia y Herzegovina se independiza, pues los serbios dicen, no queremos vivir en un país musulmán, vamos a pelear por, en la parte donde los serbios somos mayoría, seguir en Yugoslavia, seguir con los serbios. ¿Por qué los musulmanes me van a obligar a vivir aquí si ellos se van de Yugoslavia? Porque democráticamente lo han votado, pues nosotros nos vamos de Bosnia, porque hicieron su referéndum, y empezaron a limpiar étnicamente Bosnia, estos paramilitares, el más famoso conocido como Arkan y sus tigres, para que en el futuro, porque sabían que la guerra terminaría cuando la comunidad internacional le pusiera punto final, en pocas palabras, la guerra fue una carrera para limpiar étnicamente zonas de los que no eran de tu nación, para que cuando acabase el conflicto
ninguna otra nación pudiera reivindicarlas. O sea, todas estas zonas que hemos visto multicolores, un collage, intentas sacar a todos los que no son de tu color, para que cuando acabe la guerra eso esté claro que sea tuyo. Pero ese es el plan que tienen todos, ese es el problema. Esa imagen, que es muy dura, expresa muy bien lo que les quería decir cuando hablo de profecías autocumplidas. Esa revista Vox que vimos, con las cabezas de serbios cortadas por musulmanes, terminó llevándose a la realidad. Entonces se empezaba con las palabras, con los dibujos, con las fotos, y terminó siendo real. Y aquí vemos un campo de concentración serbio que a muchos recordó la Segunda Guerra Mundial, porque los musulmanes se quitaban de la circulación, porque esa zona debía ser Serbia. Pues se limpiaban los pueblos de los que no eran serbios y se concentraban en campos de concentración. No había ningún problema para los serbios y simplemente se iban. Porque lo que quería, el objetivo de la limpieza étnica no es matar, sino quedarte tú con ese sitio, y si se van por sí mismos, mejor. Si tienes que matar a algunos para asustar a los demás y los demás se van, pues también te va bien. Y si tienes que meterlos en campos de concentración porque no se quieren ir, pues se hace. El último episodio se vivió en 1999 y por razones similares. La región sur de Serbia, que se llama Kosovo, en ella convivían básicamente dos identidades nacionales, la serbia y la albanesa. Albania está al lado y al ser frontera, pues también muchos albaneses vivían allí. Como era la región más pobre de Yugoslavia, pues los serbios tendían a irse en busca de oportunidades a otras repúblicas de Yugoslavia. Los musulmanes solían tener 7, 8, 10, 15 hijos, y los serbios solían tener 1 o 2 y solían emigrar más. En definitiva, el equilibrio demográfico fue siendo cada vez más favorable a los musulmanes albaneses. Se estaba dentro de Serbia, pero en esa zona de Serbia ya había más albaneses que serbios. Los albaneses hicieron un referéndum de independencia diciendo, bueno, por democracia, como somos mayoría aquí, pues nos vamos. Y Serbia decía, no, eso no puede ser. Somos todo un país y un trozo unilateralmente no puede irse. Además, los serbios decían, cuando nosotros intentamos, los serbios de Croacia y los serbios de Bosnia votaron para no ser minoría en ese país, para irse, nadie lo reconoció. ¿Por qué los serbios tenemos que desaparecer de Croacia, desaparecer de Bosnia? Porque nuestros referéndums no valían, y ahora los albaneses de Kosovo sí se les puede dar un país porque han hecho un referéndum. Serbia no reconoció este doble rasero, intentó mantener Kosovo, y la OTAN intervino y sacó básicamente a lo que quedaba de Serbia de Kosovo. Bueno, las tensiones actuales, en 2019, se pueden resumir en cómo, si preguntas a un serbio, siente que ha salido perdiendo, que es víctima de todo este proceso, porque recuerda el genocidio de los croatas en la Segunda Guerra Mundial, donde se mató, las cifras bailan, pero decenas de miles de serbios como mínimo, y cómo se eliminó, se sacó, se limpió étnicamente a los serbios que vivían en Croacia y que vivían en Kosovo. Si se pregunta a un serbio de Bosnia y Herzegovina, de los serbios que quedaron dentro de ese nuevo país independiente, el que hemos visto en la película, pues se quejan también del genocidio del que fueron víctimas en la Segunda Guerra Mundial, y de que se les quiere obligar a vivir en un país donde no quieren estar, en una Bosnia-Herzegovina mayoritariamente musulmana. Quisieran independizarse o unirse a Serbia. Si preguntas a un bosnio musulmán, pues se siente la víctima, porque son los que en las guerras de los 90 sufrieron como los serbios intentaron hacer su propio país, serbio en Bosnia, limpiándolo de musulmanes, siendo Srebrenica la matanza más icónica a sangre fría de decenas de miles de musulmanes, para que ese territorio quedara definitivamente en manos serbias, para que no hubiera musulmanes allí que ya pudieran reivindicar que aquello no era Serbia. Si preguntas a un croata, también te dirá que han sido víctimas, porque en la primera Yugoslavia, cuando el rey pues lo habían dejado en segundo plano, y porque los serbios intentaron robarles la zona en la que eran mayoría, dentro de Croacia. Esto puede ser un poco laberíntico, lo es,
A mí me ha costado muchos años entender algo, pero hay un turno de preguntas y bueno, está internet, hay libros y si alguien tiene curiosidad, pues entiendo que yo mismo mientras lo cuento pues sea consciente de lo casi laberíntico que puede resultar. Pero en Macedonia también hay un problema. Macedonia es un país históricamente con más eslavos cristianos ortodoxos, como también tiene frontera con Albania, había como en Kosovo una minoría albanesa, pero demográficamente cada vez hay más albaneses en en Macedonia, e incluso en 2001 quisieron repetir la jugada de Kosovo. Entonces, ahora mismo Albania tiene que jugar con el hecho de que cada vez hay más albaneses que exigen más derechos y que incluso pueden exigir quedarse con la parte del país en que son mayoría, la que pega a Albania. Pero más allá de los detalles, lo importante es que hoy día todos siguen sintiéndose víctimas. Preguntas a quien preguntas. Hoy día, pues, ejemplos de este nacionalismo, vemos como esto es un graffiti en Serbia que aparece la cara de Radovan Karadzic, el que fue líder político de los serbios de Bosnia, pues sigue apareciendo en grafitis, referencias a la batalla de Kosovo-Polie, donde míticamente Serbia luchó contra los musulmanes, como en el Álamo, aunque se perdió el Álamo, pero es un motivo de orgullo nacional que se peleó hasta el último hombre. Y aquí ves a un chico con un tatuaje de Gavrilo Princip, quien mató al archiduque Franz Ferdinand y empezó la Primera Guerra Mundial, porque para muchos es un asesino, que por ahí empezó la Primera Guerra Mundial, para ellos fue un serbio que quiso sacar a los austriacos, a los invasores de Serbia, casi un héroe. Se hace un tatuaje poco discreto. Y si se va a Sarajevo, pues se pueden comprar bolsitos, camisetas de Gavrilo Princip. Estas imágenes son de Belgrado. En Belgrado se siente el victimismo de cómo se les ha arrebatado Kosovo con un criterio distinto al que se usó en Bosnia y en Croacia. O sea, en Bosnia y en Croacia, cuando los serbios se quisieron ir con un referéndum democrático, no se les aceptó, mientras que a los albaneses de Kosovo sí. Y además se quejan de que se ve a Serbia como la agresora y genocida, cuando las autoridades de Kosovo pues aquí cuentan pues todos los civiles serbios que han matado, como la OTAN les apoya, etc. Y la foto de arriba no es casual, la tomé de forma, una foto casi robada, pero es un turista ruso. Entonces, en Rusia sí que simpatizan, es de los pocos amigos que tienen en Serbia. Entonces, un turista ruso sí que simpatiza con esta idea de que la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN han robado Kosovo a Serbia para crear un Estado semimafioso y criminal. Y ahora lo que vamos a ver son, para terminar, algunos ejemplos de la prensa de hoy. Hemos visto cómo la prensa de entonces incendió las mentes de las personas y tuvo mucho que ver en que los conflictos pasaran del papel, de las ideas, al de las palabras, a los hechos. Hoy se perpetúa. En aquella chiste de prensa son todas de los últimos meses, pero se repiten los mismos temas. Sigue envenenándose en la psique de la gente con los mismos temas. Aquí se ve un serbio con la ropa típica serbia, como el típico periódico que lías para dar un golpe a una cucaracha que te veas en la casa o algo así. Pues se ve Kosovo como un sitio sucio donde hay un insecto y el serbio pues esta vez sí se carga a esos insectos que le han robado la parte sur del país que entiende debería ser Serbia. Continuamente todas las noticias que hablan de los vecinos lo hacen en negativo. Pues aquí en Kosovo se esconden 250 yihadistas. Como Kosovo es musulmán, pues Serbia denuncia. Este país que ha creado la ONU, que ha creado la Unión Europea, que nos han robado, encima, como ese gobierno es un desastre mafioso, pues es un sitio donde llegan los yihadistas, los que ponen las bombas en Barcelona, en Madrid, en Londres, en Alemania, y ahí encuentran refugio. Y los serbios así se reafirman. Claro, es que hay que ver qué injusticia hemos sufrido. Se nos ha robado parte del país para que ahora vayan allí a refugiarse a los yihadistas. Aquí aparece el presidente de Kosovo, que literalmente, por grosero que suene, de ahí el asterisco, una traducción bastante libre será así: lo que diga Trump me la suda. Entonces en Serbia pues se muestra cómo es
un presidente que no es un presidente de verdad, que es una persona grosera, sin principios, etc. Esa es una foto, no es muy buena porque la hice en el escaparate de una tienda, pero básicamente dice: Kosovo es el corazón de Serbia. Entonces en Serbia no se olvida que Kosovo es Serbia, sino que además es su corazón. Y se venden camisetas en el centro, pues en todas partes hay graffiti, etcétera, sobre ese tema. Otro ejemplo distinto, porque permea todo. Se supone que un jugador serbio que había jugado en la Liga Serbia en Partizan, se supone que ha decidido jugar para Kosovo, porque también tiene una nacionalidad serbia, pero en Kosovo, y podía elegir. Entonces se lo ve como un traidor. Este serbio va a jugar para los albaneses musulmanes, que son nuestros enemigos. Y el pobre jugador pues se vio completamente señalado, lo negó, etc. Pero es la presión que hay sobre este tema. No se perdona una elección que no tomó, pero aunque lo hubiese tomado, que decida jugar para esa selección. Me parece señalado. Aquí vemos a la primera ministra de Croacia y se la acusa de la maldad. Como los Ustašas, se identifica al gobierno actual de Croacia con el nazi de la Segunda Guerra Mundial. Se les llama Ustašas. Los Ustašas, algo así como perversos, malos, locos, porque Kolinda niega el genocidio de Jasenovac. Entonces los serbios dicen: el daño que nos han hecho, que mataron a decenas de miles de serbios, hay quien dice que cientos de miles, y se atreven a negar el genocidio. Y eso pues sigue encendiendo el odio contra el vecino. Nos han hecho un genocidio y encima lo niegan. Y se niega todavía en 2019. Lo mismo, los Ustašas, se les llama Ustaša como, qué sé yo, como si se llamase ahora el gobierno alemán nazi, ¿no? Por algo que es del pasado y es otro régimen. Pues algo así como que el genocidio de los croatas contra los serbios fue tan duro, tan cruel, que incluso impactó, conmovió a los propios nazis. Y ponen varios documentos nazis donde los funcionarios alemanes dicen: bueno, esta gente como mata. Estamos impactados del nivel de crueldad que tienen. Entonces los serbios de nuevo señalan a los croatas: fijaos qué malos son, que son peores que los nazis. De nuevo, la negación de Jasenovac, es el monumento que hay en Croacia a las víctimas de Jasenovac, al que por supuesto el gobierno croata no hace ningún caso porque intenta hacer como que eso jamás sucedió. Y aquí vemos cómo este verano se cumplieron años. Hubo una efeméride de cuando los croatas, en el año 95, el ejército croata sacó a todos los serbios de la región donde eran mayoría, donde habían hecho una especie de pseudo país, porque los serbios de Croacia, como no querían vivir bajo este régimen ultranacionalista croata, pues hicieron su referéndum y tuvieron como un país no reconocido, un país de hecho, una república serbia en Croacia. Croacia fue esperando su momento, armada y entrenada por Estados Unidos y por Alemania, y simplemente arrasó con esas tierras y los sacó a todos. Mató al que se quedó y la gente huyó a veces con el plato puesto. Y se refugiaron donde pudieron en Serbia. Esto en Croacia se celebra, no se celebra en estos términos. Se celebra como la guerra patriótica en la cual conseguimos liberar la parte de nuestra nación que nos habían robado los serbios. Y se pone el uniforme, la primera ministra, y lo celebra. Este es el día que Croacia no solo se independizó, sino se independizó del todo. Consiguió recuperar lo último que nos querían tener robado. E incluso habrán todavía dos. Incluso Kolinda dice que la operación Oluya, la operación Tormenta, como se llamó aquella en la que hicieron esta limpieza étnica de serbios, dice: esto es difícil de creer que una primera ministra de la Unión Europea diga esto. Lamento no haber matado a serbios en el 95. Es un país de la Unión Europea. Que a la Unión Europea no le interesa que esto se herede mucho, claro, porque están dentro y es un país donde no todo el mundo tampoco tiene por qué pensar así y donde estas cosas se viven de otra manera. Es difícil entenderlas desde fuera. Ahí vimos un cantante abajo a su derecha, llamado Thompson, en su camiseta Oluya 95, o sea, aquella para unos limpieza étnica
para otros liberación de territorio, pues la lleva con mucho orgullo. Él ya durante las guerras pues tuvo canciones muy nacionalistas, pues, donde hablaba de matar serbios, etc. Y aquí vemos un líder nacionalista, un poquito como Vox aquí, líder nacionalista serbio, que en los 90 tuvo su momento, ahora tendrá un 5 o 6% de los votos. Él estuvo en La Haya, en su momento fue el actor más joven de Yugoslavia, fue una persona brillante en su juventud, y contesta a Kolinda. Le dice algo así como, bueno, bien que no intentaras matar serbios, eso que dices que lamentan haber matado a serbios, menos mal que lo intentaste, porque te hubiera metido el fusil por el sexo, con una palabra más grosera. Así que imaginaos el nivel de la política y el nivel de rivalidades, de odios, que en la actualidad. Y aquí lo veis, el mismo señor quemando una bandera croata ahora. Y no piensen que estas portadas son fruto de un estudio concienzudo de la prensa. Yo no me dedico a eso. Simplemente cuando tomo café, a veces, hago alguna foto de algún periódico. Si lo hubiera hecho sistemáticamente, tendría cientos y cientos y cientos, porque son cuestiones que te encuentras día sí, día no. Entonces la prensa, que en su momento tuvo un papel de incendiar el conflicto, continúa hoy día perpetuando estas rivalidades. Y ese es el papel que ha tenido y tiene la prensa, desafortunadamente. Porque hay un fenómeno, y con esto termino, en los Balcanes, que aquí casi no se da, similar al británico, que es el de prensa amarilla. Está la prensa pues similar al País, al Mundo, y aquí no tenemos una prensa diaria, como seguro muchos conocen en Gran Bretaña, más amarilla, sensacionalista, que es lo que lee el grueso de la población. Pues en Serbia hay quien lee política, pero es como la gente más intelectual. El grueso de la gente, pues la que compra cada día el periódico, lo que más se vende, lo que lee cuando va a la cafetería, cuando va a tomar el almuerzo, es este tipo de prensa que perpetúa estos discursos. En cualquier caso, creo que ya queda la idea clara. Simplemente aquí pueden ver cómo lo que era un collage fruto de las limpiezas étnicas, pues ahora es un mapa mucho más homogéneo. Muchas gracias por su atención.